Considero que este 2025 ha sido particularmente turbio respecto a noticias impactantes en México, y pareciera que una noticia siempre quiere superar a la anterior, y los hechos que hay detrás de estas historias de verdad que nos dejan pensando en qué clase de sociedad vivimos, y sobre todo nos dejan en claro que las empresas siempre velarán por sus intereses, incluso si es que se debe de ocultar gente sin vida debajo de la alfombra. De verdad que deja un mal sabor de boca las noticias que estaremos abordando a continuación, pero las mismas son un fiel testimonio de la sociedad en la que vivimos, y puede ser desde deprimente hasta aterrador enterarse de lo que abordaremos hoy. La abuela que reclamó su casa a costa de plomo, hasta un festival de música, el cual debía ser un momento agradable para recordar, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla mortal. Es así que sin más dilación, pasemos con noticias turbias que han pasado en México. La señora que hizo justicia por su propia mano. Es sumamente impactante el ver que ya no tiene que pasar medio año para que una noticia logre impactar al país por completo. Y es que el hecho de que este tipo de historias sucedan más a menudo habla muy mal del nivel en general con el que se tiene que vivir en México, y sobre todo de la sociedad misma. Pero se supone que vivimos ya en el futuro, ¿no? Lamentablemente el futuro con el que un día soñamos, tiempo atrás para nosotros, para nuestra tierra y nuestra comunidad, está siendo y seguirá siendo opacado por la triste y violenta realidad con la que se está viviendo día con día. Que el título de este caso no te confunda. Aunque sean muchísimas las personas que tachen de heroína a esta señora, créeme, hay mucha tela de donde cortar. Y es que dime, ¿qué harías si un día llegas a tu casa y descubres que ya no es tuya? Que otras personas la han ocupado, que cambiaron cerraduras y actúan como si nada. Eso fue justamente lo que supuestamente vivió Carlota N., una mujer de 74 años de edad que no pensaba en rendirse sin pelear por su propiedad. Pero su forma de actuar estremeció a todo México, ya que no se esperaba este tipo de actitudes en una señora como ella. El 1 de abril del 2025, en Chalco, Estado de México, Carlota llegó armada a una vivienda ubicada en la unidad habitacional ex Hacienda de Guadalupe. Iba acompañada de 2 personas, una de ellas era su hijo. Según los reportes, esa casa era suya, pero estaba siendo ocupada ilegalmente. En ese domicilio se encontraban 3 hombres y otras personas más. La tensión subió de inmediato. Testigos aseguran que hubo una fuerte discusión. Carlota reclamaba lo que decía que era suyo, pero de los gritos se pasó a los disparos. Y esto no solamente se quedó en testimonios, sino también en un video muy crudo que estuvo rondando en plataformas como X, antes Twitter. Y es que en cuestión de minutos, 2 hombres cayeron sin vida, uno de 51 años y el otro tan solo de 19. Otro de 14 también resultó herido, y todos ellos resultaron lastimados gracias a doña Carlota. Y es que nadie esperaba que una mujer de esa edad llegara dispuesta a todo, y tal y como te lo cuento de rápido y fugaz, así fue como se dio todo. Carlota no se tocó el corazón. Llegó acompañada de un carro, se bajó, sacó su arma y accionó. A esta mujer no le tembló la mano. Y es que simplemente llegó, rafagueó y se fue en su auto. Todo esto lo logramos ver en ese video viral que estuvo rondando en redes sociales. Las autoridades detuvieron a Carlota y a sus 2 acompañantes poco después del incidente. Al parecer, incluso intentaron sobornar a los oficiales en el momento de su detención, por lo que también se les acusó de cohecho, además de homicidio y lesiones. El caso de Carlota se volvió viral en redes sociales casi de inmediato. Muchos quedaron en shock, no solo por lo sucedido, sino también por quién fue la responsable. Una adulta mayor, una abuelita, como muchos lo decían en internet. La imagen de una abuelita armada reclamando su casa despertó una mezcla de indignación, tristeza y también, en algunos sectores, empatía. Y es que el tema de los despojos de propiedad no es nada nuevo en México. Miles de personas han denunciado que les han quitado sus viviendas a la mala, muchas veces con complicidad de autoridades corruptas o vacíos legales. Cuando el sistema no responde, algunas personas sienten que no queda de otra más que hacer justicia por su propia cuenta. Pero la ley es clara, quitarle la vida a otra persona no es justificable, incluso si uno se siente víctima.
En México, el Código Penal establece que el despojo puede castigarse con hasta 5 años de prisión. Pero eso no da derecho a armarse y atacar. El problema es que muchas veces esos procesos legales son tan lentos y frustrantes que la gente termina perdiendo la esperanza en el sistema. El caso de Carlota es especialmente complejo por su edad. Es una criminal o una víctima empujada al límite, una amenaza para la sociedad o una mujer cansada de la injusticia. Las autoridades han sido firmes en que la ley se debe aplicar igual para todos, sin importar la edad o el contexto. Sin embargo, el debate ya está en el aire. Muchos opinan que no se le debió de detener, que solo defendía su casa. Otros dicen que disparar contra 3 personas jamás puede ser excusable. Las redes a día de hoy están divididas. Algunos incluso, lo llegué a ver, le llaman la señora Justicia. Otros simplemente la etiquetan como asesina. La polémica no se detiene ahí. El caso de Carlota N. ha abierto un debate mucho más profundo sobre qué tanto protege la ley a los ciudadanos cuando se trata de defender su propiedad. Muchos se preguntan, si alguien ocupa mi casa ilegalmente, ¿tengo derecho a recuperarla por la fuerza? ¿O debo quedarme con los brazos cruzados mientras mi caso se lleva años en tribunales? La legítima defensa en México está contemplada en el artículo 15 del Código Penal Federal, pero para que se aplique deben cumplirse ciertos requisitos. Debe haber una agresión real, actual o inminente. Debe ser no provocada y la respuesta debe ser proporcional. Es decir, no puedes usar un arma de fuego si no hay una amenaza directa contra tu vida con ese mismo artefacto. En el caso de la señora, las autoridades consideran que no existía una amenaza directa que justificara el uso de la violencia letal. Según la Fiscalía del Estado de México, no había evidencia de que los hombres estuvieran portando algo o que hubieran intentado agredirla físicamente. Por eso la acción fue clasificada como homicidio doloso. Sin embargo, hay voces que insisten en que no todo es blanco o negro. Algunos abogados opinan que si Carlota ya había presentado denuncias por despojo y no tuvo respuesta, eso puede ser considerado como un fallo del sistema. Otros especialistas aseguran que eso no le da derecho a tomar justicia por su propia cuenta, pero sí podría influir en la sentencia final si se considera como atenuante. Mientras tanto, el caso ha generado una ola de empatía entre personas que han vivido circunstancias similares. En redes sociales circulan mensajes de apoyo como «Esa casa es de ella, ¿qué esperaban que hiciera?» o «Nos orillan a eso porque nadie nos defiende». Pero también hay quienes reaccionan con dureza. No importa la edad, quien mata debe pagar. Carlota fue trasladada a un penal estatal mientras avanzan las investigaciones. Su defensa legal buscará demostrar que actuó bajo presión emocional y que su intención no era acabar, sino recuperar lo que consideraba suyo. Aún así enfrenta una posible condena de más de 40 años, algo que, considerando su edad, sería una sentencia de por vida. Este caso también refleja una gran falla estructural, el abandono de los adultos mayores en México. Muchos viven solos, sin recursos, enfrentando burocracia, corrupción, abandono y, sobre todo, gente que se aprovecha de ellos. Carlota podría ser solo una de tantas personas mayores que sienten que nadie las escucha, que el sistema está diseñado para ignorarlas. Pero tomar un arma y acabar con alguien definitivamente no es algo normal, y esta mujer no era alguien normal. Y es que cuando fue detenida, se le encontraron obviamente los artefactos de fuego, pero también muchas bolsitas con sustancias, las cuales presuntamente vendía, o por lo menos hacía negocio, cosa que nos podría indicar de que esta mujer y quienes estuvieron con ella en ese video viral se dedicaban a cosas turbias. Un punto muy importante que se debe señalar es lo siguiente. Al joven adulto que falleció en el altercado se le encontraron fotografías con artefactos de fuego, por lo que las opiniones en su contra no se hicieron esperar. La sociedad comenzó a opinar que era una persona que andaba en malos pasos, que, tal y como es la versión de doña Carlota, estas personas eran maleantes, y de entre todas las cosas que habían hecho, el tratar de quitarle su casa fue una de ellas. Otro detalle acerca de él es que cuando lo sepultaron, sus amistades se despidieron de él, tirando balazos al aire. Esto solo hizo que la turba se enfadara más en contra de estos presuntos delincuentes, los cuales muchos medios revictimizaron. Pero tratando de ser imparciales, y como lo mencioné anteriormente, doña Carlota también tiene ciertas inconsistencias. Ya te dije
que fue encontrada con armas y con bolsitas con material prohibido. Aparte de que no fue la única que llegó con armas a su casa, parte de la población también pone en tela de juicio ese detalle. Muchos teorizan que también esas personas pertenecían también al crimen, ya que cómo es que portaban sus artefactos de fuego, si es que en México legalmente es difícil conseguir una. Es así que ¿de dónde la sacaron? Por lo que aquí nace la duda de quién era doña Carlota realmente. Ella había impuesto una denuncia por despojo el día 28 de marzo de este año, pero como lo vimos, su paciencia no duró mucho. La doña ya había avisado que de no abandonar de manera pacífica la casa, vendría a cambiar las chapas. Otro detalle extraño fue que quienes vivían en la casa mencionaron que en el primer encuentro que tuvieron con Carlota, ella se negó a mostrar algún documento legal que demostrara que era dueña totalitaria de la casa. Ahora Carlota se encuentra en el centro penitenciario de Chalco, en donde esperará para ver cómo se procede con su caso. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Carlota actuó con razón o se equivocó por completo y se dejó llevar por sus instintos? ¿Estamos realmente protegidos por la ley si alguien intenta quitarnos lo nuestro? Déjame tu opinión en los comentarios y dime tú qué hubieras hecho en el lugar de la señora Carlota. Biscuits Obregón, un accidente laboral o algo más oscuro. ¿Qué pasaría si una mañana cualquiera, al llegar a tu lugar de trabajo, te encuentras con una escena sumamente indigesta? Eso fue lo que vivieron los empleados de la sucursal de Biscuits Obregón, en Calzada Camarones, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, el pasado 8 de marzo del 2025. Al abrir el establecimiento, descubrieron el cuerpo de su compañero, Óscar Alberto Luna Mendoza, de 56 años, dentro de un horno de panadería. La noticia corrió como pólvora. En un comunicado oficial, la empresa informó que Óscar realizaba labores rutinarias de mantenimiento y limpieza del horno, cuando presuntamente sufrió un infarto al miocardio que provocó que se fuera de este mundo de manera abrupta dentro del mismo horno. Según esta versión, Óscar fue encontrado tendido en el suelo del área de horneado. Sin embargo, esta explicación pronto fue cuestionada. Fotografías filtradas mostraban a Óscar dentro del horno, lo que generó dudas sobre la veracidad del comunicado de la empresa. Además, la rapidez con la que la sucursal reanudó operaciones apenas 4 horas después del levantamiento provocó indignación entre el público y los familiares del fallecido. La familia de Óscar no tardó en levantar la voz. En entrevistas, expresaron su descontento con la versión oficial y señalaron inconsistencias en el relato de la empresa. Según ellos, Óscar tenía 14 años trabajando en Biscuits Obregón y era el encargado del mantenimiento de los hornos. Estas tareas, según su hijo, debían realizarse con la supervisión de otra persona y con las bandas del horno en movimiento, lo que implicaba un riesgo considerable. La situación se tornó aún más tensa cuando se reveló el informe forense. Contrario a lo que la empresa había declarado, la autopsia determinó que la causa de su fallecimiento fue un traumatismo cerrado de tórax y abdomen, resultado de lesiones internas severas. Esto sugería que Óscar pudo haber quedado atrapado prensado por la máquina del horno, descartando la hipótesis del infarto. Este giro en la narrativa puso de entredicho la postura de Biscuits Obregón y comenzó la polémica sobre las condiciones laborales y las medidas de seguridad en el lugar de trabajo. La familia de Óscar exigió justicia y una investigación a fondo para esclarecer las circunstancias reales de su fallecimiento. Tras la revelación de la autopsia, la indignación pública estalló. La historia ya no se trataba solo de un trágico accidente, ahora se hablaba de una posible negligencia laboral que le costó la vida a un trabajador con más de una década de servicio y que la empresa al parecer simplemente desechaba y era como si nada hubiera pasado. A la empresa no le importó ni un poco su propio trabajador e hizo lo posible para seguir operando, como si la vida de Óscar no hubiera valido nada. En redes sociales se generó una campaña bajo el hashtag Justicia para Óscar, donde usuarios exigían una investigación a fondo y denunciaban que la empresa había intentado encubrirlo todo. Una de las críticas más fuertes fue hacia la rapidez con la que la sucursal reabrió sus puertas. Apenas habían pasado 4 horas del retiro de Óscar
cuando el restaurante volvió a operar con normalidad. Las imágenes del personal atendiendo comensales como si nada hubiera ocurrido resultaron perturbadoras para muchos. Y una cuestión que me hago personalmente es que si sacaron a Oscar de los hornos y ahí mismo comenzaron a preparar más comida o pan, eso creo que es una cuestión inquietante. La pregunta era inevitable. ¿Valía más mantener las ventas a respetar la memoria de un trabajador? La familia también expresó su dolor y molestia por la manera en que se manejó todo. Su hijo declaró ante los medios que la empresa no les había brindado apoyo psicológico, ni acompañamiento, ni una explicación clara. Nos enteramos por redes sociales que mi papá había fallecido dentro del horno, dijo en una entrevista. Su voz quebrada se convirtió en un eco que tocó fibras sensibles en todo México. El caso llamó la atención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que inició una investigación sobre las condiciones laborales en la sucursal. Según expertos en seguridad industrial, las tareas de limpieza y mantenimiento en maquinaria pesada deben realizarse bajo estrictos protocolos de seguridad, con supervisión, bloqueos de energía y equipos de protección. Nada de eso, al parecer, se aplicó en el caso de Oscar. Lo más turbio es que no es un caso aislado. Según cifras del IMSS, cada año en México se reportan más de 400,000 accidentes laborales. De esos, una parte importante ocurre en el sector restaurantero, donde los empleados suelen trabajar bajo presión, sin descansos adecuados y muchas veces sin capacitación sobre medidas de seguridad. Las autoridades hasta el momento no han imputado responsabilidades formales a los directivos de Biscuits Obregón. La empresa, por su parte, emitió un segundo comunicado expresando sus condolencias y asegurando que colaborarían con la investigación. Sin embargo, no se han pronunciado públicamente sobre el informe forense ni sobre la reapertura express del restaurante. Para muchos, esto representa un ejemplo más del desbalance entre los derechos del trabajador y los intereses empresariales. El fallecimiento de Oscar podría haberse evitado, y aunque nadie puede devolverle la vida, su caso podría servir como precedente para reforzar la vigilancia en las condiciones laborales del país, algo que francamente se ve difícil, ya que muchas empresas, y sobre todo del ámbito restaurantero, llegan a la explotación de sus propios trabajadores. Mientras tanto, su familia continúa en lucha. Han interpuesto una denuncia penal y civil para que se haga justicia. Quieren que se reconozca no solo que Oscar falleció en su trabajo, sino que lo hizo por negligencia ajena. Mi papá era una persona buena, cumplida, siempre llegaba temprano. No merecía fallecer así, dijo su hijo entre lágrimas. Fue un accidente o negligencia laboral. ¿Cómo es posible que una empresa siga operando como si nada luego de un fallecimiento tan trágico? Estamos realmente protegidos en nuestros trabajos. Es lamentable ser consciente que aquí en México muchos de los trabajos son explotadores, donde se le demanda mucho a los empleados y reciben poca remuneración en compensación a lo que hacen. Hay miles de casos más que documentados y registrados en cámara, en donde se puede apreciar cómo se les ha tratado a los empleados de muchas empresas. Quizá, y solo quizá, esta era la situación de este padre de familia. Quizá esta empresa lo hacía trabajar bajo peligro constante en estas máquinas. Máquinas que, como mencioné, por alguna razón que no comprendo, se limpiaban mientras estaban en funcionamiento. Entonces, solo imagina el escenario real por el que pudo haber pasado Oscar. Algo que, si me lo preguntas, es bastante tétrico. Festival Axe. Lo que estás por escuchar pasó este fin de semana en un festival de música, el pasado sábado 5 de abril del 2025. El Parque Bicentenario de la Ciudad de México se convirtió en el escenario de una tragedia que sacudió al mundo del entretenimiento y dejó una profunda marca en la comunidad artística. Durante la primera jornada del festival Axe Ceremonia, una estructura metálica colapsó, cobrando la vida de 2 fotoperiodistas y sembrando interrogantes sobre la seguridad de estos eventos masivos. El festival, conocido por reunir destacados artistas nacionales e internacionales, había generado grandes expectativas. Sin embargo, alrededor de las 5 horas, mientras Meme del Real, integrante de Café Tacuba, se presentaba en uno de los escenarios principales, una fuerte ráfaga de viento provocó la caída de una estructura decorativa. Esta estructura, que formaba parte de la ambientación del evento, se desplomó cerca del área de prensa
impactando directamente a 2 fotógrafos que cubrían el festival para el medio Mr. Indie. Las víctimas, identificadas como Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, fueron atendidas de inmediato y trasladadas al hospital Rubén Leñer. Lamentablemente ambos llegaron sin signos vitales, falleciendo a causa de traumatismo cráneoencefálico severo. Lo que siguió al accidente ha sido objeto de críticas y controversia. A pesar de la gravedad del incidente, los conciertos continuaron sin interrupciones y sin que se informara adecuadamente a los asistentes sobre lo ocurrido. La falta de comunicación y la decisión de proseguir con el evento generaron desconcierto entre el público, muchos de los cuales desconocían la magnitud de la tragedia que acababa de ocurrir. La alcaldía Miguel Hidalgo, en cuya demarcación se encuentra el Parque Bicentenario, anunció la suspensión de la siguiente fecha de este festival, argumentando incumplimientos por parte de los organizadores en las medidas de seguridad. Se señaló que las grúas utilizadas para movilizar estructuras no estaban contempladas en las inspecciones previas y fueron instaladas sin la debida autorización. Este lamentable suceso ha puesto en el ojo del huracán la responsabilidad de los organizadores y las autoridades en la supervisión de eventos masivos. La Fiscalía de la Ciudad de México ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades y determinar si hubo negligencia en la instalación y supervisión de las estructuras utilizadas en el festival. La comunidad artística y periodística ha expresado su consternación y solidaridad con las familias de Berenice y Miguel Ángel. Tras la cancelación del segundo día del festival AC Ceremonia, la atención se centró no solo en las vidas que se perdieron, sino también en la forma en que se manejó la tragedia. Muchos asistentes denunciaron que jamás se les informó oficialmente lo ocurrido. La música continuó por horas, mientras los fotógrafos ya habían sido trasladados al hospital. La opacidad fue tal que hubo quienes incluso pensaron que el accidente era un rumor. Solo al día siguiente, mediante redes sociales y medios de comunicación, se enteraron de que lo que había pasado era real. Los organizadores del festival publicaron un breve comunicado donde lamentaban lo ocurrido y ofrecían sus condolencias a las familias de las víctimas. Sin embargo, ese mensaje fue criticado por su tono frío, vago y por no aceptar ninguna responsabilidad directa. No se mencionaron protocolos, medidas de seguridad, ni mucho menos detalles de la estructura o por qué estaba ahí. Y es que varios argumentaban que no era posible que un elevador parecido al que se cayó estuviera en tierra firme, y este debería más bien estar sobre concreto, aparte de que habían anunciado de que esa tarde habría ráfagas de viento bastante fuertes, que combinadas con el peso que tenía en la punta este elevador, podrían provocar que cayera. Según información de la alcaldía Miguel Hidalgo, la estructura caída fue una grúa móvil instalada por un proveedor externo. Este equipo no estaba incluido en los planos originales del evento y nunca fue reportado durante las revisiones previas. La alcaldía declaró que ni los organizadores ni el Parque Bicentenario notificaron su presencia, lo cual representó una violación directa a las normas de seguridad. La familia de Berenice Giles Rivera ha expresado su indignación no solo por el fallecimiento de su ser querido, sino por el trato que han recibido. Alegan que nadie del festival se ha acercado directamente para ofrecer explicaciones, ni apoyo emocional o económico. Lo mismo ha denunciado la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández. Para ambos, lo más doloroso ha sido ver cómo rápidamente se intentó seguir adelante con el evento, como si nada hubiera pasado. Ambos fotógrafos eran ampliamente respetados en la comunidad cultural y musical del país. Habían trabajado cubriendo eventos durante años y eran reconocidos por su profesionalismo. Amigos, colegas y seguidores organizaron veladas en su memoria, alzando la voz por una causa que va más allá de este accidente: la urgente necesidad de garantizar la seguridad de trabajadores de prensa en festivales y conciertos. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando pruebas. Se han solicitado videos, fotografías y declaraciones de testigos que presenciaron el colapso. Se espera que en las próximas semanas se determine si existió una cadena de negligencias y si se presentarán cargos penales contra los responsables. Los organizadores por ahora han optado por no dar declaraciones adicionales. El caso ha abierto un debate más amplio en redes sociales y medios especializados. ¿Qué tan seguras son las estructuras que se instalan en eventos masivos en México? ¿Realmente se respetan los protocolos de protección civil? ¿O todo se hace al vapor, con tal de cumplir fechas
y reducir costos. El festival Axe Ceremonia, que por años se había posicionado como uno de los más importantes, ahora está marcado por una mancha difícil de borrar. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hemos visto algunas noticias turbias que han sucedido en México en las últimas semanas y que vaya, han impactado mucho a la sociedad. Dime, ¿qué piensas acerca de estas noticias? ¿Cuál fue la que más te impactó? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si quieres recomendarme algún tema, por favor, házmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.